empezar, para empezar, Ay, ¿qué pasó? y que sea más interesante y también justificar un poco por qué yo me doy la atribución de hablar de los rituales, voy a aclarar una cosa importante. Durante más de 10 años viví todos mis días acomodados a los días de la semana, viviendo un ritual. Los lunes con la luna, los martes con Geburá o con Marte. Geburá tiene que ver con el árbol de la vida. Los miércoles con Mercurio, los jueves con Júpiter. Yo festejo hace muchísimos años, todos los jueves, hace 30 años que festejo todos los jueves un ritual que se llama el ritual de Mujiruyá. Es una fiesta, es una celebración, pero es un ritual. O sea, me gusta asignar, me gustó cuando aprendí el poder llevar adelante la vida diaria signada por los rituales. Obviamente, también aprendí algo muy importante, y es que los rituales, conscientes o inconscientes, suceden siempre. Nosotros, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, llevamos adelante rituales. Quienes lo llevan consciente tienen una selección de los rituales que viven, tienen la conciencia siempre trae un poco más de luz y la posibilidad de ejercer un poco más de control y de cuidado y de elección que la inconsciencia. Cuando uno vive esos rituales de la inconsciencia, digamos que podríamos verlo como ser arrastrados por los rituales inconscientes y ser capitanes o capitanas de los rituales que elegimos vivir con conciencia. Y en esto hay un principio de la magia, o sea, la magia blanca de los magos y magas es siempre una magia consciente. Y la hechicería de los brujos y brujas es un principio de inconsciencia o elegido, digamos, sobre la ignorancia. Entonces, una cosa importante al mundo de los rituales es, primero, hacer un trabajo de saber cuáles son mis rituales diarios. Desde cómo me levanto, que puede ser una pavada, puede ser que lo primero que hago a la mañana es agarrar el teléfono y mirar Instagram, leer el diario o hundirme en la televisión, o tener un muy buen ritual matutino y, no sé, meditar a la mañana apenas me levanto. Pero sí o sí, todos tenemos que, los que nos interesa tener rituales armados, primero hacer un saneamiento de nuestro día, de nuestra semana, de nuestro mes y de nuestro año. Porque obvio, hay rituales diarios, hay rituales semanales, hay rituales mensuales, hay rituales que van al ritmo de la naturaleza y hay rituales anuales. Ya sea, no sé, por ejemplo, la Navidad o algún festejo fin de año, hay gente, el cumpleaños, un ritual, una fecha muy importante para un buen ritual es el cumpleaños. Y cada uno de alguna forma lo debe tener, ya sea festejar con 50 personas, aislarse. Yo en mi cumpleaños me aíslo, o sea, quiero estar solo todo el día o la máxima cantidad de horas posibles del día. Y tengo mi ritual para eso. Pero entonces, hay que tener claro cuáles son nuestros rituales. Los conscientes, los que elegimos, los que festejamos, y los inconscientes, los que nos llevan a nosotros durante el día a día. ¿Por qué es importante esto en los rituales? De alguna forma el ritual, consciente o inconsciente, es el sacrificio o el acto al Dios que adoramos. Ya sea el Dios católico, apostólico, romano, judío, o el Dios dinero, el Dios pareja, el Dios fantasías. Nosotros, de alguna forma, siempre tenemos un altar, consciente o inconsciente, esta es una palabra que vamos a repetir mucho hoy, consciente o inconsciente, elegido o impuesto, un altar de adoración. Obviamente, algunas personas lo tienen literalmente, tienen su budita, la vela, un rincón de la casa preparado, ya sea una cruz.
su lugar. Y otros no lo tenemos, pero por ejemplo la billetera tiene un lugar especial en la casa donde se guarda, o no sé, el auto, somos adoradores de nuestro auto, de nuestra casa. Hay muchas formas muchos altares que podemos llegar a tener en nuestra vida. Entonces, ahí el ritual, consciente o inconsciente, hay que entender qué sucede. Y ese ritual está demostrado porque es el ejercicio de la voluntad de lo que yo quiero. Una persona que quiere tener un físico fantástico tiene un ejercicio de su voluntad en el gimnasio o bueno, en un entrenamiento particular. Si no lo tiene y él fantasea con, él o ella fantasea con su adoración es tener ese cuerpo, pero no hace ningún acto que lo lleve a tener ese cuerpo, en realidad no está adorando a eso que cree. Su ritual cotidiano no está acorde a lo que él cree que adora. Habría que descubrir qué es, y cada uno lo tiene que hacer en su foro interno. Capaz que es la comida. Les puedo asegurar que hay miles de personas que adoran la comida como una forma de... su día pasa en comer, en consumir, comer. Los viajes religiosos son a los restaurantes del pueblo o de la ciudad a la que vayan. Es un recorrido gastronómico. Pero bueno, entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer para poder crear nuestros rituales conscientes es hacer un saneamiento de nuestros rituales diarios. 3 momentos del día, por ejemplo, que sería bueno estudiar: cómo me levanto, cómo me acuesto. Eso es como un momento, o sea, como no un momento del día, como 2 situaciones muy unidas. El inicio del día y el final del día. ¿Cuáles son? ¿Qué es puntualmente lo que hago cuando me levanto y antes de irme a dormir? Otro es el tema de mi pararme frente al almuerzo, frente a la comida, ya sea el almuerzo o la cena. Hay muchas personas que hacen una oración o tienen un segundo de freno antes de comer. La mayoría, la verdad, es que caemos en el trajín, incluso estando en pandemia y encerrado en casa, nos olvidamos de tener un minuto con ella, o no nos importa tenerlo, que también está dentro de lo que es entendible. Entonces, la comida es otro lugar que estaría bueno poder ver cómo nos acercamos a comer. Y otros son nuestros objetos de poder. Todos tenemos algún objeto de poder o algo sagrado, algo que consideramos sagrado. Insisto, para algunas personas va a sonar tonto, pero hay personas que tienen una camiseta firmada por alguien y es el centro de su casa, es el centro de su vida. Para otros es un auto, para otros es una piedra, para otros es oro, para otros es una cruz, un regalo, algo que encontró. Cada uno tiene ese objeto de poder que puede ser muy útil en momentos. La zapatilla de la suerte, la remera de la suerte, que nos respaldan en momentos de por ahí ir a buscar un trabajo, de ir a encontrarnos con una persona, como cuando éramos chicos y teníamos las zapatillas para ser más rápidos. Pero de grandes seguimos teniendo ese ejercicio de mantener cosas, brindarles nuestra adoración a cosas, a objetos que la polarizan con nuestra energía y le dan poder. Obviamente, tienen poder para nosotros. Y es importantísimo, es el secreto del objeto de poder transmitir esa conciencia, ese deseo, esa energía, y que el objeto absorba ese poder. Ahora, como los rituales, los objetos tienen una función consciente, que es muy útil, y una inconsciente. Cuando el objeto pasa a ser más importante que la energía misma, o sea, cuando ya no podemos, por ejemplo, correr rápido porque no tenemos las zapatillas de velocidad, o no podemos ir a una entrevista de trabajo porque no tengo la camisa de la suerte, ya que se vuelve un ancla,
el objeto de poder perdió su función. Es como si yo pudiera solo entrar en combate con mi espada. Está buenísimo tener una espada con la que yo conozco su peso, su forma, su distancia, soy uno con la espada, pero si esa espada ya, si no la tengo, no puedo entrar en combate, o no puedo esgrimir porque no puedo practicar porque no tengo la espada, justamente se vuelve lo contrario. Con los rituales es exactamente igual. Los rituales son un ejercicio consciente de la voluntad. Yo elijo este ritual porque tengo un objetivo claro, un anhelo al que quiero llegar. Entonces, el ritual está totalmente ligado al objetivo, anhelo, sueño, fantasía que yo quiero. No es lo mismo un ritual para que llueva porque estoy cultivando rosas y necesito que venga el agua, a un ritual para sentir más conexión con el amor, por ejemplo, a una persona, o sentirme en un estado religioso, o claramente un anhelo de vida. Entonces, vamos a ir por pasos de nuevo. Para comenzar a elegir y hacer el ritual que yo quiero, tengo primero que hacer un saneamiento de los rituales que llevo día a día, consciente e inconscientemente. El primer paso de este saneamiento es elegir los que voy a mantener y empezar a descartar los que ya no quiero más. Y es muy sencillo, claro, es muy sencillo si yo tengo ese anhelo, ese sueño, esa fantasía, ese deseo bien asimilado en mí. Porque si no, mi conciencia va fluctuando de deseo en deseo, en anhelo, en fantasía, y entonces los rituales también van fluctuando. No porque lo haga conscientemente, sino porque el mismo deseo me hace mover de lugar, me hace cambiar, justamente. Y hay un principio, que es el del ritual, que es el de la voluntad. El ritual es la confirmación de mi voluntad hacia un lugar. Si yo no cuento con el ritual, no es que no tengo esa voluntad determinada. La puedo determinar sin un ritual consciente y ser un buen ritual igual. Pero es más complicado. Entonces, nosotros nos paramos, vemos nuestros rituales diarios, nuestros rituales semanales, nuestros rituales mensuales, los rituales que están unidos a la naturaleza, los cambios de la luna, los cambios de las cuatro estaciones. O sea, hay un momento que nosotros podemos vivirlo o no, pero hay un ritual muy específico, cuando empieza la primavera, cuando empieza el verano, ese cambio en la naturaleza, y sobre todo cuando lo podemos sentir, y además de sentirlo, hacerlo consciente, y internalizarlo y externalizarlo, es un momento de mucho poder. Entonces también son rituales importantes los anuales. No es lo mismo llegar a la Navidad, que más allá de la religión que profesemos, tiene un símbolo muy bello, la Navidad. El Año Nuevo incluso también, para mucha gente es un festejo de descontrol y de fiesta y de alcohol y comida y comida y comida. Hay mucha gente que el Año Nuevo lo usa como punto de inflexión, hace como una recapitulación de su año y se toma el tiempo de no planear, pero sí expresar lo que sueña para el año que viene, para el año siguiente. Entonces ahí tenemos claros ejemplos. No es lo mismo llegar inconscientes a un ritual u olvidados, que no es que somos inconscientes, sino que estamos en una situación de olvido. Entonces, para nada. Y acá entramos en lo que son los rituales más tradicionales y que fueron perdiendo fuerza por el tema de ir acomodándonos. Un ritual, el otro día hablaba con Gabriela, que es milenario y que hoy está totalmente desvencijado, es el ritual del matrimonio. Mahoma, en plena batalla, cuando estaban allá, hace 1000 y pico años atrás,
unas batahoras gigantescas, no tenían ni comer ni nada, pero si alguien se casaba, en un lugar donde se casaban varias veces aparte el hombre, Mahoma hizo que ese número bajara y fuera más concreto. Pero a esto voy. El ritual para él era muy importante, el del casamiento. Así como es muy importante el ritual del nacimiento. ¿Por qué? Porque ese ritual es un salto de fe. El ejercicio del ritual es la confirmación de una voluntad. No es lo mismo construir una pareja, aclaro antes que alguien se enoje, no es ni mejor ni peor, ¿sí? Estoy poniendo un ejemplo. No es lo mismo una pareja construida desde la idea de estamos juntos y vemos qué va sucediendo, a la pareja que asume el compromiso y el salto de fe que implica el casamiento. El otro día nos reíamos con Gabriela porque, bueno, desde que se inventó la cláusula esa de... esa cláusula que firman todos los que se van a casar, que se me fue el nombre ahora. Prenupcial. ¿Qué? La prenupcial. Claro, el prenupcial. Claro, o sea, hay cierta parte del salto de fe que uno lo evita. O sea, antes en ese ritual había mucho de salto de fe, de entender que era para toda la vida, más allá de que se pudieran separar o no, el acto de fe tenía una carga, se iba a quedar con la mitad de las propiedades, era un riesgo, pero hay que entender algo muy importante. El salto de fe es fundamental en el camino del conocimiento. Charlando de las cartas, el otro día hablábamos del loco. El loco está muchas veces como mal entendido, como es el personaje que nos moviliza, que nos lleva de acá para allá porque tiene una energía semicaótica que lo mueve. Claro, es verdad, pero el loco, el ignorante o el inconsciente no dan el salto de fe. No es lo mismo un salto de fe cuando yo sé, y voy a poner un ejemplo tontísimo, tengo un precipicio, una distancia que puedo llegar a saltar, pero no lo sé del todo. Soy consciente de que si no llego del otro lado, me voy a pegar un palo, posiblemente me muera, listo. Eso es un salto de fe. No tomar conciencia de que voy a saltar a un lugar y que posiblemente arriesgue la vida, eso no es un salto de fe, eso es ignorancia o inconsciencia. Y son estados muy distintos. Entonces, acercarnos a los rituales, en algún punto, es o acercarnos de forma totalmente mecánica, ignorante o inconsciente, sería acercarnos a lo loco. Bueno, me llama la atención, me gusta tener este budita o tener esta velita prendida acá, o me gusta esto, pero no tiene el trasfondo de esencia. Es muy difícil que un ritual desde la inconsciencia llegue a un acto de magia. Ahora, un ritual elegido porque sé hacia dónde estoy apuntando, porque mis anhelos están clarificados, porque además de que me gusta, entiendo que lo necesito para confirmar mi voluntad, entiendo que una palabra que no se realiza en hechos es una palabra ociosa. Y la verdad es que toda intención que no se manifiesta en hechos concretos es una intención vana. Y así sea con buenas intenciones, y como diría el refrán, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones, lo que no se concreta en algún momento termina generando un pasto, un barro que impide no solo que no se concrete eso que intentamos, sino que los nuevos intentos, los nuevos anhelos ya arrancan en un barro pegajoso. Es muy contraproducente arrancar octavas y no octavas en el sentido de ciclos completos, ¿no? Arrancar un proyecto y no completarlo. Muchas veces un proyecto hay que abandonarlo antes. Está claro, no estoy hablando en absoluto, no es que siempre da la misma fórmula. Pero si mi costumbre es arrancar algo y abandonarlo al tercer, cuarto paso, al quinto proceso abandonado, tengo que notar que el proceso no es el problema, sino que soy yo el que no cumple. Los rituales son ese ejercicio consciente
manifiesto de mi voluntad hacia un objetivo concreto. Eso con respecto a el porqué de los rituales. Ahora, saneamos los rituales, los que teníamos, los clarificamos. Sabemos cuáles realizamos conscientes, cuáles realizamos inconscientes, cuáles me pasaron familiarmente, cuáles disfruto, cuáles no disfruto. Ahora llegamos al punto de sé cuáles me sirven o cuáles me son útiles a mí. Y me son útiles increíblemente tres facilísimos. Comenzar la mañana con un rezo, pidiendo por un día sano, justo, acercarme a la comida y tomarme un minuto antes de comer, agradeciendo la comida, e irme a dormir a la noche haciendo una recapitulación. Claro, bueno, simplifiqué todo a tres rituales súper sencillos. Sí, pero el poder del ritual no va en la complicación de lo que yo haga, sino en el ejercicio extendido en el tiempo, la demostración de la voluntad. O sea, si ese ejercicio hiper simple yo lo sostengo durante X cantidad de tiempo, lo que demuestra no es que el ejercicio era complicado o no, sino que era mi voluntad la que movía todo el proceso. Y ahí está el verdadero poder del ritual, en el ejercicio de la voluntad. Porque si no, un ritual como el casamiento, que no se cumple y se deja hacer como un acto y nada más, que se pierde, que no es un freno y un cambio de conciencia, que se sigue repitiendo mientras estoy casado, porque justamente comencé el ritual de todo lo que iba a ser una forma de vida. Ese ejercicio pierde poder. Podemos inventar, hacer 1000 meditaciones muy complicadas o muy simples, pero el poder del ritual está en la voluntad repetida. Claro, bueno, entonces acá me paro y tengo que decir, yo tengo este anhelo o estos anhelos. Ahí tengo que elegir los rituales que yo creo me pueden ser útiles. Me puedo equivocar, puedo no elegir exactamente al principio correctamente, y es siempre una posibilidad. Pero si yo tengo muy claro, hice un trabajo conmigo, y todo lo que vean que charlamos con Gaby, ya sean las cartas del tarot, I Ching, todo, van a escuchar siempre lo mismo. Si yo hago ese trabajo interno, intento esa puerta estrecha que es el trabajo interno, porque no es que el conocimiento no es para todos, el conocimiento es para todos, está accesible a todos, pero el ejercicio del trabajo del conocimiento, que es el trabajo interno, no todos lo podemos realizar. Es algo constante, es algo que no da pausa, no da tregua, no da vacaciones. Y los rituales son como su expresión más obvia, ¿sí? Hay muchos rituales antiquísimos que se fueron desnaturalizando. Yo usé el ejemplo del matrimonio, que algunas personas lograrán mantenerlo vivo, entender que ese compromiso va mucho más allá del acto de casarse en ese momento. Eso es un convenio entre dos personas que supuestamente apuntan a un mismo lugar. El ritual habla de eso, o sea, sueños, anhelos, propuestas de conjunto. Entonces, acá, más que firmar un prenupcial, lo que yo tengo que hacer, lo que tenemos que hacer cuando nos vamos a casar es, los dos, sincerarnos a dónde está apuntando nuestro norte, para ver si nuestro ritual es útil a los dos. Porque quizás uno está yendo a África y el otro está yendo a Italia, no nos están llevando los mismos caminos, ni siquiera nos conviene compartir parte del viaje. Entonces, esto es como el principio innegable de acercarse a un ritual. Yo tengo que sanear lo que son mis rituales y sanear o clarificar, mejor dicho, lo que son mis anhelos. Lamento si no les gusta el tema del trabajo interno,
o de que hay que hacer esfuerzo o que es algo diario. Pero es así, no lo inventé yo, no lo digo yo, está en todos los grandes maestros hablan de ese pasaje estrecho, esa puerta estrecha, los alquimistas hablan de que en el Atanor, donde se produce la alquimia del bimetal, en oro, el Atanor es grande arriba, donde entra mucho material, pero la boca se va afinando y solamente pasa contadas gotas. O sea, del bimetal no se hacen la misma proporción de oro, se va haciendo como gotas de oro. Nosotros tenemos que entenderlo eso en nosotros también. Esos rituales necesitan un trabajo de saneamiento, o sea, los practico, los voy conociendo, tengo un montón de rituales, los que tengo que empezar a sanear para que caigan y queden y decanten solamente los que me son útiles, los que son sanos y los que son verdaderos. Y algo muy interesante y muy lindo de los rituales es que siempre están ligados a lo bueno, a lo bello y a lo verdadero. Ahí alguien le preguntó a Gabriela por escrito el tema de darse cuenta de si estaba haciendo como algo o negativo o que no estuviera bien el ritual que la estuviera atrapando, que el ritual no fuera sano, que el ritual no fuera sano. Claro, dice, la pregunta era, ¿cómo saber si con el ritual nos están moviendo malas energías o de mala manera? Es decir, no entrando en un terreno peligroso por desconocimiento. Perfecto. Bueno, el tema del ritual ese punto es muy interesante, porque en los rituales de magia blanca, siempre lo bueno, lo bello y lo verdadero tienen que estar unificados. O sea, tiene que hacer bien, tiene que ser bueno, tiene que surgir de un lugar verdadero, y tiene que ser bello, tiene que ser estético. Y literalmente nos estamos reyendo a estético. Que acá no entra lo de la belleza como lo bello es mucho más allá de lo que la moda dicta como bello. Y cuando los tres trabajan juntos uno lo siente. Y ahora, por ejemplo, en la hechicería, en la magia negra, los rituales, la base del ritual es la profanación de los rituales, ya estipulados. Por ejemplo, la misa de los ocultistas nigrománticos era invertir la cruz, dar la misa con palabras al revés. Ni siquiera tienen que inventar, ni siquiera tienen que hacer un ritual propio, es profanar ese ritual que para otros es sagrado. Hacerlo en un lugar sagrado como es un cementerio. El cementerio es un lugar sagrado para todas las culturas. La muerte es algo sagrado, mal entendido, y todo es algo sagrado. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos a los rituales desde un lugar que sea bueno, que sea bello y que sea verdadero. Y para esto hay dos principios que están buenos, que son no mentir y no intentar que los rituales afecten a otras personas. Siempre tenemos que entender que el conocimiento, en todas sus manifestaciones, ya sea la meditación, el estudio, el trabajo interno propiamente dicho, los actos rituales, el entrenamiento, solamente se pueden hacer para uno. Yo solo puedo trabajar sobre mí. Incluso cuando yo soy canal de, por ejemplo, en un ritual de tarot, soy canal para que una persona pregunte, yo tengo que desaparecer. O sea, yo no soy más que un canal, no tengo opinión, no tengo mi visión del mundo, no soy yo, soy solo un canal. Entonces, en realidad la persona lo que está haciendo es usándome de canal. Pero no puedo yo intentar ni convencer, ni adiestrar, ni adoctrinar a esa persona. El conocimiento no funciona así. Entonces, ni la mentira, ni el violar el principio
del libre albedrío dan resultado en los rituales. Sencillamente, y hablando así, eso es hechicería. Entramos en los rituales de la magia negra, donde intentamos, donde el verbo es mal usado, la mentira, o intentamos transformar a otra persona, violando el principio de la ley del amor, que es el libre albedrío. Cada uno es libre de elegir su camino. Y los rituales tienen que basarse en eso, en que yo soy libre y tengo que encontrar mi propio ritual. Obvio que hay rituales antiquísimos que tienen un poder increíble. La Navidad, como llega a esta altura de la vida, desgastada y todo, si uno logra concentrarse y entrar en modo Navidad, realmente se siente la cadena de la tradición, se respira el proceso de siglos del festejo, de ese ritual extendido en el tiempo. Sin ir más lejos, rituales cercanos, que pueden gustarles o no, como son el de la gente yendo a la cancha. Es un ritual muy, muy poderoso. Particularmente no soy fan de cultivarlo, pero lo he vivido y es impresionante la energía que despierta ese ritual. En mi concepto no es evolutivo, para empezar, porque proyecta todo hacia afuera, o sea, mi vida, mi alegría y mi tristeza dependen de la afuera. Y esa es una fantasía peligrosa. No hay ni alegría ni tristeza que dependa de la afuera. Por eso el ritual tiene que tener un equilibrio fundamental, que es entender que es una herramienta mía, para mí, para la confirmación de mi voluntad. Bueno, dos enemigos importantes también de los rituales, la pereza y el olvido. Todo ritual logra su poder por el respeto de llevarlo adelante de la misma forma, extendido en el tiempo. Y sin exagerar, o sea, entendido, extendido en el tiempo significa un tiempo, o sea, no 2 semanas. Un ritual para que tenga poder, tiene que extenderse en el tiempo, tiene que haber, uno siente el ejercicio de la voluntad, donde flaquea y sin embargo va y lo vuelve a hacer. Y es importante que tenga esa respuesta de todos los momentos de la octava. O sea, cuando uno arranca la idea de un ritual o de un proceso, está fuerte y activo y poderoso, o poderosa. Pero esa ola, ese movimiento tiene un declive, y ahí es donde empieza a mermar el deseo de levantarse temprano a cumplir el ritual, o ya no tengo ganas de ir a tocar, a estudiar este día, y va mermando. Entonces, la voluntad se confirma cuando uno logra un tiempo a través de todos los estados de ánimo más o menos normales de un proceso. A veces suceden cosas de afuera y uno tiene que adaptar el ritual. Sin perderlo, pero adaptarlo. Entonces, hicimos el saneamiento, entendemos que hay que elegir hacia dónde vamos y nos paramos frente al ritual. Los enemigos, volvemos a lo mismo, mentira, el intento de libre albedrío, coartar el libre albedrío de otra persona, la pereza y el olvido. Entonces, ¿cómo hago mi ritual? Esta es una sugerencia. Como todo, yo insisto que cada uno tiene que encontrar su misterio, el misterio de sus propias experiencias con lo que le gusta. Pero bueno, hay que tener en cuenta 3 cosas que son las 3 energías que van que son parte de un proceso. El anhelo pleno, pleno. O sea, yo anhelo
el amor. O sea, quiero el amor, eso es lo que anhelo y vivo. A esto se le despierta una fuerza de resistencia natural, que es, por ejemplo, creer que el amor va a ser un objeto. No creo que lleguemos a esa profundidad, pero bueno, no encuentro el objeto para amar. Entonces mi resistencia es, no tengo a quien amar, yo no estoy logrando amar. Entonces entra la tercera fuerza, que es cómo concilio esas dos. Y acá entra el ritual como la primera manifestación de esas dos fuerzas, empezando a trabajar en conjunto. Siento que para amar tengo que brindar algo. O sea, yo estoy intentando, en todo ritual, no me gusta la palabra, por eso intento escribirla, pero bueno, siempre hay un sacrificio. En todo lo que intentemos adquirir, ganar, alcanzar, hay una cantidad, hay un espacio, digamos, en nosotros que necesita vaciarse para que eso que anhelamos sea parte nuestro. Entonces, hay algo que tenemos que sacrificar. No hay forma de sumar más. Pero no es porque sea una idea de sufrimiento, sino al revés. Es como descartar para, si me voy a hacer alpinista, mi idea de surfer la tengo que ir dejando de lado. O sea, no está mal. Es solamente entender qué tengo que sacrificar en un acto ritual consciente y elegido. Por ejemplo, si yo estoy buscando el amor, lo que tengo que sacrificar es el egoísmo. Como primer principio, si yo estoy buscando la libertad, lo primero que tengo que sacrificar es mi coerción de la libertad de los otros. Y esa es la fuerza de resistencia que se va a despertar. Que yo voy a tener mi libertad, pero la voy a sentir siempre como trabada por los demás. Entonces entro en conflicto. El ritual tiene que estar ligado a eso. Si yo busco el amor y entiendo que el egoísmo es la fuerza de resistencia, el ritual va a tener que estar relacionado a actos que me obliguen a ir más allá de mi egoísmo. Una vez por semana tendré que ir a... No sé, cada uno tiene que encontrar el suyo. Lamento, no me gusta mucho dar ejemplos porque parece como muy condicionante, pero bueno, en mi caso, si yo quiero superar el egoísmo, en mi caso, tengo que ir a trabajar a un lugar de ancianos, porque me caen muy mal los viejos, las personas mayores me caen horrible. Entonces, me doy cuenta que el verdadero ejercicio de superar mi egoísmo y ganar el amor está totalmente entrelazado. Claro, ustedes dirán, claro, pero ir a un geriátrico no tiene un acto directo que ver con que vos ganes el amor o el amor que estás soñando. No, sí lo tiene que ver. Porque para desandar, para andar y llegar al destino que yo voy, tengo que desandar las anclas, los obstáculos que me impiden manifestar el amor. Porque todo lo que anhelemos ya está en nosotros. Ya está en nosotros. El ritual, lo que nos hace, lo que nos conecta, es con eso adentro nuestro. Y empieza ese diálogo con que el afuera me lo muestra y yo lo empiezo a despertar de mí para afuera. Entonces, como tengo esa situación, el ritual tiene que tener una conexión íntima, entendida por mí, hacia dónde voy. Con ejercicios que tengan que ver plenamente con el amor de lo que sueño y ejercicios que tengan que ver con lo que no sueño o me genera resistencia y me impide el amor. Lamento elegir la verdad que es muy difícil comunicar ciertas cosas sin influir. Estamos muy influidos por rituales que no son nuestros, que nos dominan todo el tiempo.
y a mí me es muy, muy, muy importante transmitir que es algo que cada uno tiene que encontrar su esencia y su voz, su palabra. El misterio total y absoluto de los rituales es el intento inflexible. O sea, es algo que yo empiezo y lo llevo adelante. Llueva, truene, granice, me haya dejado el amor de mi vida, tenga problemas en el trabajo, el intento inflexible va mucho más allá de los eventos que suceden alrededor nuestro. En todas las películas que cuentan aventuras, en todos los libros que hablan del héroe recorriendo las aventuras, es importante ese sentimiento de... Perdón, leí algo ahí, Gaby, ¿me lo lees? Porque leí algo y algo de la... ¿De qué? Porque había dos mensajes, uno que lo dejé para más. El último, Sí, el el último. último es de Marcela, uno no siente el sacrificio cuando vive en la teoría de la unicidad. Soy parte del universo. Contrario es cuando uno vive en la teoría de la separación, es decir, yo por un lado y todo lo demás por el otro. Allí aparece el ego. Yo como centro y todo lo externo a mi alrededor. Sí, sí, pues digamos, sí, pero para llegar a ese grado de... Hay algo muy concreto, o sea, los grandes maestros, me refiero a Buda, Jesús, Confucio, Mahoma, Padmasambhava, Lao Tse, grandes maestros que pasaron miles de años y sus enseñanzas ni siquiera están trastocadas, o sea, hoy siguen latiendo como las legaron. El ejercicio del sacrificio está en todos. Porque cuando lleguemos a la unidad donde no estemos separados, en mi caso es un misterio, o sea, puedo percibir, intuir de alguna forma y por algún evento, por alguna vivencia, que debe ser la plenitud total. Pero es una idea, no es algo mío, no es algo que yo pueda comprender. Desde este nivel, sí el sacrificio es algo importante, porque no podemos quedar bien con Dios y con el diablo en el camino. Todas esas son cosas, todas esas tibiezas son cosas que se fueron acercando con la inconsciencia. O sea, no se puede quedar bien con Dios y con el diablo, no se puede ser mago y hechicero, no se puede ser bueno y malo. A nosotros cada vez nos gusta más, a todo el mundo, mucha gente, le gusta mucho el personaje de el malo ambiguo, el malo que no es 100% malo, o el bueno que no es 100% bueno. Sí, es más atractivo porque es más cercano a nosotros, es mucho más cercano a nosotros, pero el arquetipo de los grandes hombres y mujeres es mucho más puro, si lo ven. Después sí, podemos encontrar que eran seres humanos, sí, pero su idea y el tema que transmitían no era tan ambiguo, para nada. Y para no llegar, y para salir de esa ambigüedad, que la ambigüedad también está relacionada a esa multiplicidad, a ese no estar conectado con el todo, hay que sacrificar. Sacrificar en el sentido de desandar cosas que no van más, en el sentido de dejar atrás ánimos, emociones, pensamientos, yoes. Es como la deconstrucción de este ser lleva a tener que sacrificar aspectos que no van más en el camino que está realizando. Y esto es importante para los rituales, porque los rituales tienen eso. Uno tiene que entender que tiene que haber un sacrificio. No es lo mismo hacer un ritual a las 5 de la tarde, recién llegado de
tranquilo, bañado, todo, que ponerse la costumbre de levantarse a las 6 de la mañana, pase lo que pase, y meditar a las 6 de la mañana. Para empezar, meditar, los mejores horarios de meditación son siempre o muy temprano o muy tarde, cuando el resto de las personas están durmiendo, cuando no no está el pensamiento global influyendo el éter y el continuo general de todos. Entonces, si yo me levanto bien temprano a meditar, obviamente si vivo en el campo, tengo otras posibilidades. Estoy refiriendo a los que vivimos en las ciudades. Tenemos que entender que los rituales que queremos llevar adelante necesitan un espacio y un tiempo específico. Y también que tenemos que ser realistas, pero no ser realistas en el sentido de simplificarlo tanto, de que para hacerlo bueno lo hago solamente sábado y domingo. Tenemos que encontrarle a los rituales el grado exacto de sacrificio, y poco a poco, de a graditos, ir aumentando el grado de esfuerzo. Porque si no, lo que hacemos es, hoy armo un mega ritual, prendo 15 velas, incienso, medito, me baño con agua fría, me sumerjo en el misterio de la oscuridad, logro apagar mi mente, y al otro día estoy comiéndome todo lo que... Porque es como un rebote, o sea, somos seres muy fluctuantes. Por eso es muy importante, muy importante el ejercicio de la voluntad. Por eso son importantes los rituales. Un muy lindo ritual diario para llevar adelante es estar acomodado el día de la semana a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y el Sol, o Apolo, o Júpiter también en algunos aspectos. Pero acercarnos de esa forma a un orden ritual. Es que no tenemos que ser súper complicados, pero sí súper constantes. Y esto es para las cartas, para el estudio de un libro. Nosotros agarramos un libro, lo leemos 3 días, lo tiramos. Agarramos otro libro, lo estudiamos un mes, lo abandonamos. No es lo mismo agarrar un libro, estudiarlo completo durante el tiempo que sea, siempre a la misma hora, dedicándole un tiempo particular, media hora, pero solamente concentrado en el libro, enfocado en encontrar los secretos del libro. Ese es un ritual. Es cuando yo pongo mi tiempo, mi conciencia y mi voluntad al servicio de mi anhelo. Ese es el principio que tenemos que encontrar para un ritual. Porque hay muchos rituales, por ejemplo el de la comida, que lo vamos a llevar adelante en cualquier momento y en cualquier lugar, más allá de que tengamos ganas de hacerlo mejor. Entonces, en esos rituales, ahí necesitamos un esfuerzo doble. O sea, cuando me siento a comer, no es hacer de la mesa un megacentro de fiesta, sino de llevarme a ese espacio interior de 5 minutos en silencio. Podemos agradecer la comida o solamente estar en silencio y sentirle los gustos. Pero el principio del ritual es ese: la acción consciente y voluntaria del ritual para alcanzar un objetivo concreto. Por ejemplo, el del estudio del libro, el objetivo completo es la comprensión de lo que estoy estudiando. Por eso, el tema este de los rituales dados, o sea, cómo hacer un ritual, es algo muy personal, cómo hacer un ritual. Lo que puedo decirles es que sea siempre totalmente ligado a la intimidad de nuestro anhelo. Incluso una cosa muy importante es justamente mantenerlo en lo íntimo, no hacerlo exterior todo el tiempo ni compartirlo con todo el mundo. Hay rituales que son
de interacción con otras personas. Por ejemplo, ese que yo les contaba, que festejo un Higuya todos los jueves, es de interacción. Se pueden intercambiar regalos o se comparte la comida. Es un momento de agradecimiento con los demás, de interacción. Hay rituales que son muy íntimos y de muchísima soledad, elegida, incluso estando en pareja. Incluso son rituales de pareja que son muy importantes mantener en esa intimidad, en ese mundo. Encontrar que sea flexible el ritual, pero en el sentido de que lo puedo hacer. Si estoy de viaje lo puedo mantener, si las condiciones externas cambiaron lo puedo mantener, y no dependo de que lo hago solamente si estoy en mi pieza. Cuando lo puedo hacer siempre en el mismo lugar y todo, si es un incentivo para mi voluntad, está mucho mejor, pero son cosas que no se tienen que cortar. Entonces el principio no es súper complicado, es determinar el ritual que quiero llevar adelante y cumplirlo durante un tiempo, que yo por lo menos de antemano tengo que poner una frecuencia. Yo tengo que decir, lo voy a practicar 3 veces por semana, 2 veces por semana. Para empezar lo voy a practicar una vez por semana y durante tantos meses. Y gradualmente voy a ir sumando cada vez más días de la semana, más horas o minutos o tiempo consciente. Pero lo que es importante saber de los rituales es que tenemos rituales conscientes y rituales inconscientes, y que tenemos que por lo menos dejar de lado los inconscientes, o hacerlos conscientes y darles nuestro toque y nuestra forma y elegirlo cómo lo vamos a llevar adelante. Acá hay unas preguntas, Miguel. Dale. ¿Lo que llamás sacrificio nunca se transforma en placer? Por eso no quería usar la palabra sacrificio, pero se transforma en placer en el momento. Les voy a poner el ejemplo más simple. La persona que va al gimnasio, a veces no va porque siente, mucha gente va porque les gusta el ejercicio, entonces no hay sacrificio. Pero por ejemplo, supongamos una persona que tiene que ir, descubre que necesita su caudal respiratorio mucho mejor, entonces tiene que abrir la espalda. Entonces decide ir a entrenar. El sacrificio para ella es ir a entrenar. Solamente esa idea le genera dolor, molestia y todo. Llega un momento que si es consciente de ese ejercicio, el sacrificio, el mismo dolor, le trae alegría, porque es parte de su anhelo ese sacrificio, no está separado. Por eso les digo, el sacrificio no puede estar desligado del anhelo. No es que yo, como hoy dije lo del geriátrico, lo pongo de ejemplo porque la verdad me causa mucho esfuerzo emocional estar con la gente grande. Yo quiero mejorar mi estado físico. Ir a cuidar a los ancianos como fuerza de resistencia no es el sacrificio, es una confusión. Ahora, si elegimos correctamente el sacrificio a llevar adelante con el anhelo, o sea, si logramos esas dos fuerzas, entenderlas y llevarlas adelante, en un momento pasa de ser un sacrificio a ser una fuerza más de potencia hacia el anhelo. Pierde eso, se vuelve del opuesto contradictorio y lacerante al opuesto complementario, es la ayuda que necesita. Es como el sol y la noche, o sea, las plantas necesitan de la luz del día. A veces la luz del día es el momento, hay plantas que son más de noche, y la luz del día se retraen y se guardan, pero es imprescindible que esté y se van complementando para generar lo que tienen que generar, ¿no? Acá otra pregunta es, ¿los rituales se pueden ir cambiando a medida que van cambiando los objetivos? Sí, hay que tener mucho cuidado con el tema de no alcanzo el objetivo o no estoy sintiendo alcanzarlo y empezar a cambiar, porque es algo que nos pasa mucho con los objetivos, no tanto con los rituales. O sea, nos quedamos rígidos en los rituales y los objetivos van cambiando porque sentimos que demora, porque no lo teníamos claro, nos llama la atención una cosa nueva.
Por eso para mí es importante al objetivo, como al anhelo, darle un tiempo, pero elegir uno, decir, bueno, voy a intentar leer El Señor de los Anillos de un solo tirón. El que sabe, El Señor de los Anillos es así, grueso así, con una letra así chiquita. O sea, necesito un estudio particular y lo voy a estudiar y lo voy a entender. Antes de cambiar del ritual de leer El Señor de los Anillos, lo tengo que completar. Eso es fundamental, porque si no, siempre encontramos nuestras resistencias, nuestros enemigos interiores, nuestros yo más débiles, encuentran muchas justificaciones para que dejemos el ritual que estamos llevando adelante. Y ese ritual, es lo que yo hablaba al principio, es parte del ritual, es ese salto de fe. O sea, yo no sé qué me va a deparar leer El Señor de los Anillos, intuyo que me va a servir, pero el salto de fe es leerlo completo. Completo, completo, completo. No leerlo y a la mitad dejarlo. Lo mismo es con el ritual, entonces. Y pregunta, esto no lo entendí, ¿y cada cuánto? Supongo que será cada cuánto hay que hacer el ritual. Hay rituales que son importantes que sean diarios. Por ejemplo, es muy importante el ritual de antes de irse a dormir, ¿no? Cómo uno se acuesta. ¿Qué hace antes de dormir? Ve televisión, lee, reza, hace una recapitulación. Ese es un ritual que yo sugiero. La recapitulación nocturna es un ritual hermoso y muy clarificador. Es diario. Contalo, Hay, no, hay decí cómo rituales es, semanales. pero contá el de los 5 minutos, el de la recapitulación nocturna. Ah, antes de irse a dormir, un ejercicio muy lindo. La recapitulación es un ejercicio hermoso, no solo como ritual diario, sino como cada tanto, que hoy lo hablé, el de anual, ese ejercicio de, por ejemplo, antes del cumpleaños. El día previo al cumpleaños, recapitular el año, es un ejercicio muy lindo. Pero bueno, vamos a la nocturna. En vez de ver televisión, o de leer, o después de leer, o después de ver televisión, lo importante es hacer una recapitulación desde el momento en que estoy acostándome, yendo hacia atrás, los eventos que pueda recordar, sin juzgarlos, sin considerar importantes y no importantes, solamente entregarme al juego de ir retrocediendo durante el día a ver cómo fue todo mi día hasta que el momento desde que me levanté. Incluso si puedo, recordar cómo fue que dormí la noche anterior. Así de sencillo. No hay que anotar, no hay que, no hay que hacer un estudio particular sobre qué estuvo bueno, qué estuvo malo. Es solamente empezar a tener conciencia de lo que fue mi día. Eso, por lo menos, como práctica para el ritual, para decir, practiqué el ritual de la recapitulación, por lo menos un mes. Eso por lo menos un mes. O sea, una semana no llega a ver el resultado. El ritual tiene el resultado después de un tiempo que incluso tiene que pasar esa barrera de lo quiero abandonar. Es como el maratonista que tiene hay un kilometraje que nunca, yo no sé bien porque no corro maratón, pero sé que los maratonistas en un momento de los 40 kilómetros es como que hasta acá llegué, y tienen que hacer ahí en ese momento un super esfuerzo y después como que los músculos se vuelven a activar y después llegarán a los 40 kilómetros, caerán desmayados a un costado, pero hay un momento que tienen que superar. Bueno, los rituales tienen algo de eso. Es importante, hay una parte que se genera de alegría de hacerlo, después se cae un poco en la mecanicidad, en como que lo hago por medio de repetición o medio así, después llega un momento en que uno lo quiere abandonar completo, y después de ese ejercicio, después de superar ese obstáculo, vienen como los premios o los regalos del ritual. Es como el ayuno es un ritual semanal, para mí, yo lo hago semanal, los lunes. Los primeros ayunos no podés entender cómo alguien no come. O sea, y todo lo que pasa a tu alrededor, un auto tiene forma de alfajor, una persona ya la mirás en peso y cuánto. Es impresionante, todo es comida. A partir del 10.º ayuno,
no solo ayunás y al día siguiente, capaz que hasta el mediodía, 2 de la tarde, no tenés hambre, pero tuviste que pasar barreras. Y eso, cuando los ayunos son más largos, las pruebas son más intensas también. Acá también hay otro mensaje, pero más que nada es, para mí el gimnasio es un sacrificio, pero mi anhelo es estar saludable. Nunca lo pensé como un ritual. Qué difícil para alguien con Venus en Aries poder sostener el ritual y no aburrirse. Bueno, Sí. ahí estaba lo que les decía, no todos los rituales son conscientes, hay muchos rituales inconscientes, y cuando los hacemos conscientes, en eso que les hablé al principio de, bueno, a ver, estudiar mi día, mi vida, gana, no es que tenés que dejar el gimnasio, gana en poder el gimnasio. O sea, cuando vos entendés que hay algo que estás haciendo, que el objetivo es superior al esfuerzo, ese esfuerzo tiene un doble valor, que es lo que yo le decía de la diferencia entre el loco y el mago. No es lo mismo el esfuerzo del mago, que sabe que no le gusta o que comprende que no es lo que, tiene conciencia de lo que está haciendo, contra el otro que lo hace porque lo llevan al gimnasio o porque, viste, hay una diferencia muy concreta entre la inconsciencia o la ignorancia y la conciencia y la elección. Ujú. Está buenísimo cuando uno revé sus días desde esta óptica, se encuentra con un montón de cosas lindas de uno mismo, rituales lindos que son cotidianos, pero que uno los tomaba como rituales. Ujú. Y ahí dice ella misma que siempre recapitula por las noches y agradece lo vivido. Después Hermoso. otra pregunta dice, ¿el ritual es como nuestro inconsciente que necesita 21 días para incorporar lo que queremos? Bueno, yo difiero muchísimo del tema de los 21 días. Creo que es un principio de acción mínimo, indispensable, pero no creo que en 21 días, 21, 28 días, se logra, se llega a comprensiones, pero si se abandona el ejercicio, rápidamente los ejércitos, las hordas internas vuelven a tomar el poder. Me parece que 21 días es poco tiempo. Yo particularmente a veces he hecho algunos de 21 días y he reconocido los resultados, pero automáticamente cuando lo dejé de hacer, como dice Miguel, es como que volvió todo el tema de, bueno, se dejó, Claro, o dejé de sea, en disfrutar. 21 días ves, en Claro, 21 días ves, pero no hay, es como los músculos, el ayuno tiene cuando vos llegás a 30 días de ayuno, hay una eclosión de conexión mucho más profunda. Y lo mismo con los rituales. Todo esto de 21 días para mí en realidad es un principio, pero si sigo. Si no, es como una dieta. Durante 21 días comí mucho mejor, pero a partir del 22 empiezo a bajar. Bueno, sí, ya empiezo a ser flexible. Esa es una palabra con los rituales que hay que tener cuidado. La flexibilidad total. Ah, bueno, sí, no, hoy lo paso, mañana lo cambio, antes de ayer ya no es ritual. Ya cuando no hay una línea, vuelvo a decirlo, no volverse rígidos, que no lo puedo hacer si no estoy exacto con la remerita, con el lugar. Cuando te volvés un obsesivo que necesitas la lapicera exacta para escribir tus pensamientos, estás poniendo el poder en algo que no sos vos, que no somos nosotros. O sea, esa lapicera pasa a ser mi vida, te desaparece, y lo he sentido, que me desaparezca una piedra o una lapicera y sentir como que, o el cuaderno, mi agenda personal donde escribo todas mis cosas, durante mucho tiempo no la llevaba a todo lado conmigo. Hasta que un día me di cuenta que ahí había un error. Lo que está escrito, yo lo tengo en mí. O sea, si lo pierdo, bueno, sigue siendo mío, ya no lo necesito en papel. acá dice Marcela, creo que estoy confundiendo ritual con hábito, ya que no imagino hacer nada que no lo sienta con pasión y placer. Pido disculpas si no lo estoy comprendiendo. Es que, por ejemplo, hay mucha diferencia entre hacer algo, un acto puede ser espontáneo y único y repetible. El ritual es algo que se entiende
como extendido en el tiempo y repetidas veces, si bien hay rituales únicos, como puse el ejemplo del matrimonio, voy a poner un ritual único e irrepetible, el del nacimiento. ¿Sí? Pero la diferencia con los actos, a veces los actos son espontáneos, o muchas veces son espontáneos. Otra cosa es cuando yo elijo que esos actos sean en determinado tiempo, en determinada forma, con determinado objetivo. Ahí los transformo en un ritual. No, y además no tiene que ver porque si lo hace con pasión y placer, no creo que esté presente el principio de sacrificio. Sí, lo que pasa es que no siempre, cuando uno comprende que el sacrificio, ¿para qué es el sacrificio? En gran parte uno empieza a ganar en alegría y en disfrute y en otro estado. Entiendo lo que plantea, solamente que el ritual se confirma cuando es elegido y cuando se sostiene en el tiempo, cuando uno lo hace consciente. No está mal ni no disfrutar las cosas o los actos que uno hace. Y después alguien escribió hábitos. Los hábitos, Sí, hay Marcela. muchos hábitos, son rituales los hábitos. Hay hábitos que son ritualizables porque los queremos y porque queremos que sigan en nosotros, y hay hábitos que son trampas directamente, o sea, que nos alejan no solo de nuestros anhelos, entonces son justamente las cosas que queremos empezar a sacrificar en los hábitos, en las costumbres, en los gustos, en las cosas que rechazamos. Vamos a encontrar lo que es la guía para lo que queremos ser y para lo que no queremos ser. Y los rituales es para lo mismo. O sea, son todas herramientas y podemos caer en el truco del lenguaje, por eso dije la palabra sacrificio era complicada, porque enseguida todos nos lleva hacia el lado del sufrimiento. Con Gabriela a nosotros nos encanta el tarot y hablamos un montón de eso. La carta del colgado está muy mal entendida por el tema del sufrimiento, del sacrificio sufriente. Es muy diferente el sacrificio elegido que el sacrificio impuesto, por eso está colgado boca abajo, de una pierna, no solo por el tema de que ve desde otra óptica, sino porque es un sacrificio que él elige hacer. Les puedo asegurar que esa es la diferencia fundamental. La elección, la voluntad, confirma el libre albedrío. O sea, lo que yo hago porque yo siento, porque yo anhelo. Que entonces, como principio, lo que ella comenta de que se siente a gusto y no hace nada que no sea, puede serle muy útil. Yo no sé si hay que ver, cada uno tiene que saber en su foro interno si está yendo hacia donde quiere. Muchas veces vivimos vidas que son agradables, pero que no nos llevan a donde nosotros queremos ir, porque incluso por inconsciencia no sabemos lo que queremos. No lo sé. Acá pone Lucila, sería un actuar desde el mago, entonces incluso la carta parece que en su mesa está haciendo un ritual. Sin ninguna duda, el ritual es el ejercicio del mago consciente. Y acá viene el tema de la puerta estrecha. Podemos entenderlo como que son algunas cosas al día. En realidad, el mago vive un ritual constante. Vive ritual en ritual. El mago, la maga, ¿no? El ser humano. El ser humano consciente vive un estado como ritualístico, que es de muchísima conciencia, y lo que hablábamos de sentir esa, justamente empieza a sentir cada menos la disociación y más la unidad, entonces vive en un estado ritual. Lo vive porque lo anhela y lo anhela porque lo vive. O sea, es un juego doble todo el tiempo. Lo tiene en su interior y está afuera. Está intentando las dos cosas al mismo tiempo. Pero el ritual es ese
vieron que para hacer oro, en la alquimia, para hacer oro hay que tener un poquito de oro. O sea, no es que solo se hace, algo de oro adentro de uno tiene que haber para poder realizar oro. Esto es lo mismo, es, bueno, tengo un mini ritual consciente que defiendo, que lo hago mío, para ir sumando más conciencia a mi día a día, para ir ganando en ese oro, que ese oro es ser libre, ser amor, ser libre, es ser, concretamente. ¿Crees que para enviar energía para una persona enferma hay rituales más poderosos que otros? Sí, sí. Creo que para enviar energía a otra persona, el ritual más poderoso es el de hacerlo libre de expectativas de la persona. O sea, es enviársela sin esperar nada, sin esperar ningún tipo ningún tipo de devolución. En algún sentido, es muy difícil desprendernos de nosotros cuando hacemos actos, intentamos actos por los demás. Incluso los de salud, como ese de mandar energía para que mejore o para que... Porque enseguida esperamos como que un símbolo de mejoría es que haga tal cosa, un símbolo de sanidad es tal cosa. Los actos más poderosos de magia están siempre libres de la expectativa del resultado. Dice otra pregunta, ¿qué pasa con los rituales que se enfocan en pedir para armonizar la relación con otra persona, pedir que se eliminen los obstáculos, etcétera? ¿También se considera que se influye en el libre albedrío de los otros? No, pero porque uno está pidiendo que se liberen los obstáculos, no está intentando cambiar al otro. Pero, por ejemplo, también a veces hay que reformular el anhelo. Quiero encontrarme con la otra persona. Entonces, por ahí lo que tengo que hacer es anhelar crecer en amor y no pensar en los obstáculos, que también es una forma de replantearse hacia dónde uno está parado, hacia dónde uno está yendo, cómo quiere ver el mundo. Porque a veces hablar de obstáculos es no entender lo que está sucediendo. O sea, hay que trabajar trabajar ese sentimiento de conexión con el otro desde uno. Quiero conectar con la otra persona. Bueno, conectar con la otra persona quizás no es saltar los obstáculos, quizás esos obstáculos son insalvables, quizás no, es poder asumir la verdad de ese vínculo, que quizás no sea un vínculo que mantenga la unión. Entonces, hay que reformular la pregunta, pero sí, lo que ella dijo, no sé por qué asumí que era una mujer, pero bueno. Pero vos somos todas mujeres, así que asumiste bien. Bueno, sí, se puede así plantear. Mientras no sea que el otro cambie, que el otro sea, que el otro, mientras sea desde lo que nos vincula, o sea, que ojalá nuestro vínculo crezca o sea más amoroso, ese es otro tipo de formulación que también se puede hacer. El tema es, nunca sale nada bueno o, bueno, digamos que no es una buena postura pararse en donde el otro es el que tiene que cambiar o generar algo. En la magia, en el camino del conocimiento, la idea de que el otro no es responsable de nosotros, no es que al otro lo libra de culpa, sino que a nosotros nos tiene que hacer responsables de nosotros. Una gran fantasía es creer que una persona o algo o una cosa nos va a traer la felicidad o la infelicidad. No sucede ninguna de las dos opciones. Alcanzo la felicidad cuando soy feliz y soy infeliz, incluso esta palabra, y me aburro cuando yo soy aburrido. El otro no me genera aburrimiento. Si yo no comprendo que el vínculo no prospera y me aburro, estoy poniendo un ejemplo muy tonto pero importante, y me aburro, no tengo que responsabilizar al otro que me aburro. El que no está gestando su vida de forma que lo divierta o que lo haga sentir vivo, soy yo. Y eso en los rituales es fundamental entender. Si no,
y por ahí es lindo contarlo así, uno entra en el mundo de la hechicería. Y hay un principio de la hechicería que a mí me encanta, que es que el diablo siempre vuelve para ahorcar, para apretarle el cuello al hechicero, que es el que no cumple con las leyes, digamos, del amor. El que es el sacrílego, el que profana. Entonces, desde ahí podemos hacer todo tipo de rituales desde un buen lugar, donde no haya mentira, donde no haya el intento de coerción del otro o esa expectativa de que el otro se transforme en algo. Mientras nosotros nos manifestemos desde nuestro nivel de amor, desde lo que más podamos clarificar de nuestro nivel de amor, los rituales van a ser siempre sanadores para todos. ¿Cómo liberarme de expectativas cuando hago un ritual para obtener un resultado? Cualquier ¿Cómo? pregunta, espera, cualquier pregunta que comience con un cómo, hay que replanteársela. ¿Cómo? No, de verdad les digo, Bueno, justo iba a decir esto después, sin haber leído esa pregunta, ¿eh? Pero ¿cómo liberarme de expectativas cuando hago un ritual para obtener un resultado? yo lo que hago es respirar unos 15 minutos. O sea, concentrarme solamente en respirar, en tratar de respirar. No logro llegar nunca a 100 respiraciones sin que un pensamiento se me meta en el medio, pero el ejercicio, en esa lucha que me pongo de me desconecto de mis ideas y mis preconceptos para con los demás. Es mi forma. Yo, Y lo siento, o sea, lo hago porque lo sentí así. hay algo que justamente antes de leer esa pregunta quería decirles, y es que quienes no nos conocen, nosotros con Miguel hablamos siempre mucho de esto, ¿no? Hoy en día hay mucha oferta de un montón de cosas en donde está todo armado, en donde te dicen el ritual tiene que ser así, y nuestra propuesta, y muchas veces lo pensamos, digo, bueno, a lo mejor si pudiésemos dar un poquito más, una fórmula, y siempre volvemos a lo mismo. Nuestro gran objetivo es que ustedes puedan, ya sea leer el tarot, en el caso de que hagan un taller de tarot, y acá hay algunas personas que están haciendo talleres con nosotros, o sea que lo pueden corroborar, o del I Ching, o lo que sea, es que el camino pueda ser transitado por ustedes. Nosotros les damos herramientas que a nosotros nos sirvieron o nos sirven. Sé que es mucho más fácil muchas veces que vengan y te digan, el ritual tiene que ser así, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Es más cómodo, pero justamente evita todo lo que nosotros queremos como anhelo, como parte de nuestro anhelo, que es el camino a recorrer. Y el camino a recorrer solo lo pueden hacer ustedes, solo lo podemos hacer nosotros, cada uno individualmente. Sí compartiendo esto, ¿no? Sí compartiendo esto, pero el camino es individual. Y siempre claramente Dicho esto, es más fácil que nos digan el cómo, ¿no? Pero el cómo es algo que, y yo creo que ahí está la gran magia de la vida, que cada uno lleve adelante sus cómo, es lo que cuando lleguemos al último momento y la última inspiración, expiración, cuando nos muramos, es, bueno, el camino fue recorrido por mí, de la forma en que lo pude hacer, de la forma en que lo hice, pero fue mi camino. Y me parece que eso es como, ¿no? Para mí es como, no sé, es la magia de la vida. como el ritual, la clase de hoy era cómo hacer un ritual, vamos a dar otra clase que va a estar puntualizada en los 4 elementos y la triple afirmación. Entonces sí va a ser, digamos, como el ejercicio práctico de un ritual. Lo prometo para la otra clase, que no va a ser lejana, en estas 2 semanas, No, en no, 10 no, días. es verdad, estamos Gaby lo planificando organiza. Pero otras lo clases. vamos a hacer un ritual claro. Vamos a hacer un ritual claro, o sea, el ejercicio del ritual, el tema del fuego, el tema del agua, el tema de la tierra, el tema del aire, la triple afirmación, que las 3 fuerzas necesitan de la triple afirmación. Son rituales antiquísimos que está bueno poder llevar adelante. No por nada se dice, no sé si saben, gracias, gracias, gracias. No es casualidad que se diga 3 veces y no 2 o 1 o 5. Tiene todo un trasfondo Ah, cabalístico. Dicho eso, sí, vamos a hacer una segunda clase entonces más concreta, porque nosotros insistimos e insistiremos que es fundamental
en cualquiera de los aspectos del conocimiento, encontrar la propia voz. Obvio que está bueno que nos ayuden, obvio que hay gente que sabe un poco más que otros, o que tuvo otras experiencias y las puede compartir, pero lo fundamental, y se los dice alguien que tuvo maestro durante muchos años, 20 años, es encontrar la propia voz. Encontrar la propia voz respetando lo que, o sea, no hay que inventar nada nuevo para encontrar la propia voz. La originalidad no surge de inventar algo nuevo, sino de darle justamente mi expresión. No tengo que inventar nada. No estoy obligado a manifestar mi individualidad desde una invención. Es solamente, justamente yo de todos los rituales que hay, los que elijo, cómo los armo, cómo los llevo adelante, ahí está toda mi individualidad gestando mi voz, mi expresión pura y perfecta. Todos, ¿no? No la Ahí, mía. perdón, Andrea, no, a ver, ¿por qué vos pones, Andrea que preguntaba cómo? Me refería a que en sí mismo el ritual que hago, cualquiera sea, lo hago con expectativas, entonces no tengo que tener expectativas, me confunde, no busco las respuestas de otros, gracias. No, yo te quiero aclarar, porque yo dije, la pregunta del cómo es una pregunta que hacemos todos, es lo primero que nos sale. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para lo que sea? ¿Cómo hago? Entonces, yo creo que las expectativas en realidad es apegarse a un resultado, ¿no? Cuando vos tenés expectativas es porque querés que el resultado sea de determinada forma. Vuelvo a lo mismo, no hay una fórmula para que te desapegues de la expectativa. Es un trabajo que vas a tener que ir recorriendo vos, dándote cuenta que a veces ese resultado que vos querés tal vez no es el más evolutivo para vos. Tal vez el resultado que vos querés a lo mejor no es el que te lleva al lugar a donde vos querés ir, o ese anhelo que vos tenés, y cuando estamos muy concentrados en que nuestro anhelo debería manifestarse de determinada manera, se pierde tal vez la llegada de la manifestación de ese anhelo desde el lugar en que tiene que suceder. No sé si se entendió. Miguel, no sé si vos querés decir Sí, algo. una idea de la expectativa también es entender, por ejemplo, el ejemplo es, quiero ayudar a alguien, le transmito energía a alguien, ¿no? Para que sane. Mi expectativa es ayudar, o mi objetivo es ayudar. La expectativa que hay que eliminar es la de la respuesta. Es la de la confirmación de mi poder, por decir de alguna forma. Le pasa mucho a los tarotistas y a los astrólogos. Se vuelven como muy dependientes del resultado de lo que el otro vuelva, de lo que el otro devuelva. En ese sentido, es más fácil liberarse cuando encuentra que el objetivo lo tiene claro, de lo que quiere, cuando se brinda a los demás, y lo que espera que le den. Cuando se libra de eso, todo sucede de otra forma. Y lo que explicó Gabriela es fundamental. Cuando uno no está rígido, si uno está rígido, se pierde la sincronicidad, aparece por todos lados, pero uno no está con la anteojera de los caballos, se la pierde. Bueno, ahí ya hay gente que se tiene que ir, ya son casi 9:30. Bien. Yo acá tengo, a ver, el sorteo de la lectura del I Ching, no queda otra forma que hacerlo así. Hice papelitos con todos los que estuvieron presentes, me fijé bien, están todos los nombres, espero que confíen en mí, están todos, bueno, ahí no sé si se ve, están todos los nombres acá, ¿sí? De todas las que están ahí participando. Entonces, lo que voy a hacer es, Domingos para la Juventud, re moderno lo mío. Así, no tengo mi hija, el gato no sé por dónde anda, así que lo voy a sacar yo. Uy, ahí se cayó uno. Mira, Andrea, ahí te liberaste de las expectativas y ganaste la lectura de I Ching. Andrea, estás por ahí, ¿no? A ver. Ahí está, y mira, justo, claro, no esperes un resultado puntual, perfecto. Andrea, da señales de vida, ¿estás por ahí? Bueno, igualmente yo tengo los emails de... Ay, sí, perfecto, ahí está, listo. Yo tengo tu email, Andrea, pero igualmente déjamelo anotado ahí. Esto después lo voy a cortar, perdón, me olvidé. Lo iba a cortar, iba a dejar de grabar, después esto lo corto para que no aparezca el nombre de nadie. Perfecto, yo después me contacto con vos por la lectura de I Ching. Bien, entonces quedamos vamos a hacer una clase
de ritual bien práctica, digamos, práctico. Práctica para, la verdad es que es difícil de transmitir, pero va a ser solamente práctica. Todo lo que dije hoy no lo voy a repetir, va a ser práctica la clase. En realidad, tu idea era, toda la segunda parte, hacerlo práctico, pero Miguel se cuelga hablando, después me dice a mí que soy yo la que hablo, pero él se colgó hablando y acá estamos. Es ¿Eh? difícil transmitir esto. Es algo que por momentos es complicado. Pero bueno, va a haber la otra parte, va a haber la otra parte. Bueno. Bueno, Muchísimas gracias. Gracias por participar. Les estará llegando la invitación a la otra clase. Igualmente, como siempre, va a estar dando vueltas por ahí por las redes sociales. Gracias. Gracias. ¿Sí? Que tengan una hermosa noche, para quienes están acá en Argentina, supongo que todos, y una hermosa semana. buenas noches. Chao.